Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El repunte del dólar. La divisa norteamericana sigue ganando terreno en Colombia. Hoy subió 30 pesos más y alcanzó a cotizarse por momentos en 3.755 pesos en la Bolsa de Colombia. Analizaremos qué está ocurriendo con el dólar de la mano de Felipe Campos, director de investigaciones económicas de Alianza Valores. La expansión de un combustible limpio. Colombia tiene más de 10 millones de usuarios de gas natural, aunque aún quedan varios millones de familias que no cuentan con este combustible. Analizaremos el panorama con Andrés Sarmiento, presidente encargado de Naturgas. El cacao rompe su propio récord. La producción de este producto muy apetecido en Colombia superó las 15.000 toneladas en los 2 primeros meses de este año. Juan Fernández nos cuenta por qué este incremento y hacia dónde va este mercado en nuestro país. Comenzamos esta emisión hablando del tema del momento, el dólar, porque la divisa sigue subiendo, sigue disparada, rompiendo al alza la barrera de los 3.700 pesos. Alcanzó hoy a llegar a 3.755 pesos. Algunos analistas creen que puede seguir subiendo, acercándose a los 3.800 pesos. Para analizar este tema, saludo a Felipe Campos, quien es director de investigaciones económicas de Alianza Valores y uno de los analistas del país que más le sigue el movimiento al dólar. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, muy bien y muchas gracias por la invitación a este gran programa. Doctor Campos, ¿cuáles son las razones ahora de la nueva trepada que ha tenido el dólar? Víctor, en realidad yo diría que hay 3 razones, como 3 líneas de impulso al dólar. La primera es puramente internacional. Básicamente tenemos un movimiento de dólar muy fuerte en lo que va el año corrido. Cuando uno piensa cuánto se ha devaluado el dólar, como para que la gente tenga en la cabeza cuál ha sido el movimiento de nuestra moneda, recuerden que estábamos cerca de los 3.800, 3.900 pesos antes de que eligieran al presidente en Estados Unidos y salieran las vacunas, el éxito de las vacunas. El dólar termina el año en 3.400 y ya estamos de nuevo regresando cerca de los 3.800 pesos ya ahorita en marzo. Sin embargo, cuando uno ve otras monedas más fuertes que la colombiana, cómo les ha ido en el 2021, por ejemplo, uno mira el euro, uno mira el franco suizo o mira el yen japonés, que son monedas muy, muy fuertes y normalmente menos volátiles que la colombiana, se están devaluando, están perdiendo frente al dólar cerca de 6%, Colombia está perdiendo 8%. Entonces, la primera razón es puramente internacional, viene digamos, sustentada por la fortaleza del rebote económico, sobre todo liderado por Estados Unidos. Hay mucha expectativa de que Estados Unidos es el que tiene el músculo para recuperarse este año, es el que tiene la plata vía el gobierno, es el que tiene la plata vía la Fed. Y básicamente entonces uno ha visto un movimiento muy fuerte en las tasas de interés en los Estados Unidos que comienza a traer flujos. Entonces básicamente la primera razón es puramente internacional y eso tendría a Colombia fácilmente en los 3.700, 3.650 pesos. Sin embargo, hay otras 2 razones. Yo creo que una es más de carácter regional. Cuando uno ve cuáles son las monedas que están liderando en el mundo, vuelve a Colombia a estar de primeras, ¿no? En este caso no somos los primeros, somos los cuartos, pero igual es bastante fuerte. Después de Turquía, después de Brasil, después de Argentina, o sea, después de países que tienen unos problemas mucho más estructurales que los nuestros. Entonces Colombia está liderando. Hay un entorno en la región que está difícil, la región tiene un pico en el virus de nuevo, Brasil en máximos, Perú en máximos, Chile en máximos, pese a su éxito en la vacunación. Y ya sabemos que esta región le fue bastante regular. El año pasado fue la región que menos creció en el mundo. Entonces, en un segundo nivel, a nosotros nos dan un poquito más fuerte porque es habitual. Generalmente cuando el dólar se va para arriba, a la región la miran mal y se sube. Y el tercer nivel de análisis, yo creo que ya hay algo local, hay un poquito de movimientos locales, de repente la incertidumbre alrededor de la reforma tributaria, las voces que se han dado a conocer acerca de, digamos, lo injusto o lo difícil que puede ser el cambio de las reglas de juego o de apretarse el cinturón en estos momentos tan complicados. Creo que en un tercer elemento hacen que Colombia finalmente pues esté liderando con esos 4 países en el mundo en cuestión de devaluación. Ya le voy a preguntar por los factores nacionales y por esa reforma tributaria, pero es que me llama mucho la atención el tema internacional. ¿Por qué ese plan de estímulo fiscal de Joe Biden por 1,9 billones de dólares y la posible presión sobre la inflación de ese plan fiscal
puede generar movimientos alcistas en el dólar en un país como Colombia. ¿Qué pasa en términos de flujo de capitales para que eso ocurra? Generalmente hay unas reglas en cuanto al tema del dólar que son muy sencillas y que de pronto la gente que no está en los mercados no está muy pendiente de ellas. Básicamente, el dólar sube por dos razones y de hecho la teoría se conoce como la sonrisa del dólar, que es bastante didáctica de pronto para que la gente lo escuche. El dólar sube o porque el mundo está muy mal y Estados Unidos está muy mal, y si Estados Unidos está muy mal, el mundo está mal, entonces la gente se resguarda en Estados Unidos, eso sería el punto como de la sonrisa de aquí en la esquina, o el dólar sube porque Estados Unidos está muy bien y está trayendo flujos y la gente quiere ir a Estados Unidos. El único escenario donde el dólar baja es cuando el resto del mundo comienza a coger velocidad frente a Estados Unidos y le va mejor. Podría ser el caso del año pasado en los que el mundo estaba recuperando velocidad. Entonces, en este momento que Estados Unidos comienza a moverse tan fuerte, la tasa de interés que más ha subido en el mundo es la tasa de los Estados Unidos. Entonces comienza a ser muy atractivo llevar su plata a Estados Unidos y ganar un retorno que antes no se podía ganar, retornos mucho más altos, estaba antes la tasa cerca al 0, ahora está más cerca al 2, entonces, y todas las tasas han subido, comienza a ser muy interesante. ¿Por qué la tasa de interés sube? Porque el presidente Biden de Estados Unidos tiene un paquete fiscal enorme que que hace que la expectativa de crecimiento en Estados Unidos sea del 7 o el 8% este año, incluso pues superior a lo que se espera de Colombia, superior a lo que se espera de Europa. Entonces la gente tiene mucha expectativa acerca de lo que va a pasar en crecimiento en Estados Unidos y también tiene susto en temas de inflación, porque el crecimiento debe venir acompañado por inflación. Eso es importante lo que usted dice, doctor Campos, que el dólar no solo está subiendo en Colombia, es un fenómeno que se está presentando también frente a las monedas de países emergentes, monedas latinoamericanas. Ahora sí, en el ámbito local, cuando uno mira esta nueva tendencia alcista del dólar coincide, porque es que el dólar viene subiendo desde el martes de la semana pasada con mucha fuerza, doctor Campos, y fue ese día precisamente donde se empezaron a conocer detalles de la reforma tributaria en Colombia. ¿Por qué esto puede generar una presión alcista sobre el dólar? La gente está asustada, los grandes capitales están asustados, hay fuga de capitales en este momento y por eso la trepada del dólar. No, yo creo que el mercado lo que está haciendo es anticipándose a posibles problemas que puedan darse a futuro, ¿no? En este momento no creo que haya una fuga de capitales, sino simplemente la gente se prepara a lo que puede ser una incertidumbre hacia adelante cuando se entre todo este proceso de ver cuánto va a ser la reforma tributaria, si va a haber reforma, cuánto va a ser, si va a llegar al 1% del PIB, al 1,5% del PIB, a quién va a tocar la reforma tributaria, si va a ser complicada con el tema de los inversionistas de capital. Todos esos elementos generan algo de incertidumbre y pueden estar ayudando al movimiento del dólar. El mismo Banco de la República ha advertido, por ejemplo, que en materia de tasas de interés, ellos están muy pendientes de la reforma tributaria, porque si la reforma tributaria no se logra o falla, inmediatamente pues las calificadoras van a reaccionar en Colombia, el dólar se subiría inmediatamente y el mismo Banco de la República no puede bajar tasas porque en un entorno en el que haya, digamos, una bastante apetito por otros activos fuera de Colombia, el banco no podría estar ayudando a la economía, sino le va a tener que mantener las tasas quietas o incluso subirlas. Entonces hay expectativas al respecto. Yo creo que el tema de las calificadoras es algo que los inversionistas están mirando, pero también estamos entrando al otro lado, y es que los inversionistas no quieren, y la gente en Colombia, las mismas empresas y empresarios, no quieren que pasemos de un extremo al otro, y es que tratemos de proteger el grado de inversión a costa de algo acerca de como la estabilidad institucional, que de pronto se hayan hecho algunas promesas en términos tributarios y que ahora se vayan a cambiar. Eso también genera bastante incertidumbre. Entonces es toda la discusión alrededor de la reforma tributaria, ya sea porque se logre, pero en un extremo dañe digamos que el entorno institucional de Colombia, o no se logre y haga que las calificadoras reaccionen en términos del grado de inversión. Pero doctor Campos, usted dice algo bastante interesante que me llama la atención. Si no se aprueba la reforma tributaria, o por lo menos no se consiguen esos 15 billones de pesos que, según coinciden muchos en el mercado, es el ajuste que necesita Colombia para empezar a cuadrar sus finanzas después de la crisis por la pandemia, si esto no ocurre, ¿es posible que el dólar siga subiendo en Colombia? Sí, tendría un impacto inmediato. Yo creo que es de corto plazo. Yo creo que ya se ha hablado demasiado del grado de inversión durante muchos años. Si Colombia no hace la reforma tributaria o no la logra, hay un descontento o es chiquitica y no sirve lo suficiente, es muy posible que Colombia pierda el grado de inversión. Y perder el grado de inversión, no sé, en términos de ponerle una plata a eso, podrían ser 100 pesos en dólar o 150 pesos en el efecto del dólar. No es un tema que vaya a ser permanente. Si Colombia pierde el grado de inversión, entonces va a ser como el fin del mundo.
pero no es deseable. Entonces, algunos inversionistas preferirán esperar a que se dé ese desarrollo, esa discusión, y después decidir, bueno, finalmente no hubo ningún problema, el grado de inversión está asegurado, entonces yo vuelvo a invertir fuerte en Colombia después de que se pase esta etapa. Hace exactamente un año, doctor Campos, recuerdo, estábamos hablando con usted aquí en Signo Pesos, porque en ese momento el dólar superó los 4.100 pesos. Pues por la crisis de la pandemia, la caída del petróleo, bueno, otras eran las razones, pero cuando empieza a subir el dólar, inmediatamente a uno se le viene a la mente ese precio histórico que alcanzó a tocar el año pasado. En este momento, ¿en qué punto podría parar el dólar con todo lo que está en el panorama? Si pasa un poquitico de la reforma, si pasa completa, si no pasa, si nos bajan el grado de inversión, ¿cuál sería ese punto de venta para el dólar? Claro, como eso se vuelve un árbol de decisión, ¿no? Si esto pasa, luego esto, y si no pasa, entonces me voy al otro lado, es bastante complicado porque son escenarios. Pero digamos que yo sí creo que la gran parte de los inversionistas está muy pendiente de la zona de los 3.800, 3.900 pesos, porque ahí se dio un gran flujo de inversionistas extranjeros el año pasado. A esos precios a mucha gente le dio ganas de comprar pesos colombianos y de venir a invertir acá. Entonces yo creo que primero ahí va a haber como un gran techo en el dólar, cerca de los 3.800, 3.900, y si no pasa nada grave, si no pasa, digamos, si el árbol de decisión no es que todo sale mal, sino sale relativamente bien, uno pensaría que ese es el techo. Yo quisiera dar como un mensaje en temas del dólar, porque la gente, y yo he insistido mucho, el tema de seguir la noticia tras noticia, uno se enloquece con el tema del dólar, y de repente el que no está metido en el mercado pues dice, no, entonces esto es imposible. Yo creería que hay dos mensajes en temas del dólar como de largo plazo. El primero es que sí, el dólar está cambiando de tendencia. Yo creo que después de 10 años de estar subiendo el dólar, porque el dólar no subió los últimos años por la pandemia o por la crisis de petróleo, realmente lleva subiendo desde el 2009. Entonces, después de 10 años, yo sí creo que el dólar se está comenzando a cansar, a formar como un lateral, como un comportamiento más plano, y eventualmente va a cambiar de tendencia, y el dólar, yo espero que el dólar dure varios años bajando en el mediano plazo, o sea, 5 años, 6 años bajando. Estamos construyendo como el techo del dólar, pero hay dos elementos o dos momentos que sin duda alguna van a presionar el dólar arriba. El que estamos viviendo ahora, que es esa recuperación de Estados Unidos y recuperación de tasas de interés que puede ser peligrosa. Si suben mucho las tasas de interés, se nos daña la recuperación económica, y no importa que tengamos vacunas, nos volvemos a desacelerar y el dólar se sube. Y el segundo periodo, que todos sabemos que Colombia lo va a tener que superar, es también el tema electoral, que va a generar una incertidumbre. Y después del tema electoral, yo esperaría que el dólar comience a converger hacia los 3.000 pesos, pues estamos hablando de casi un año o 18 meses de todavía de bastante volatilidad en la moneda. Bueno, pero eso dependerá de quién será el próximo presidente, pero de eso hablaremos el próximo año. Doctor Campos, muchas gracias. Su visión sobre el dólar en Colombia siempre es muy importante para nosotros. Gracias por estos minutos para Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor, y les deseo una buena noche. El dólar entonces superando y se mantiene por segundo día consecutivo por encima de los 3.700 pesos. Pero ahora vamos con otra de las cifras económicas del día, también muy importante, es la siguiente: 2.097.704, y corresponde a los deudores bancarios que pidieron la redefinición de sus créditos al amparo del plan de acompañamiento autorizado por la Superintendencia Financiera el año pasado para aliviar las condiciones de los colombianos colgados en la banca. Esos créditos redefinidos suman 36,7 billones de pesos y corresponden al periodo primero de agosto del año pasado, cuando se creó este programa, hasta el 24 de marzo de este año. El gas natural es considerado una energía limpia, por eso una buena noticia es que Colombia sigue expandiendo este servicio, que ya llega a más de 10 millones de suscriptores. Para hablar del tema, le doy a esta hora de la noche la bienvenida al doctor Andrés Sarmiento. Él es presidente encargado de Naturgas. Doctor Sarmiento, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches y un saludo para toda la audiencia. Doctor Sarmiento, de estos 10 millones, un poquitico más de suscriptores, ¿cuántos son residenciales? ¿Cuántos son del sector industrial, comercial? ¿Cómo ha sido la evolución de esta cifra en los últimos años? Bueno, Víctor, le cuento que esto en realidad es un gran logro para el sector, pero en particular para el país. Esto profundiza la revolución energética que el gas natural ha acompañado. Hoy tenemos 10.2 millones de usuarios en total en el país, de usuarios de gas natural, de los cuales más de 10.050.000 son familias, personas que residencialmente nos beneficiamos del servicio de gas natural. Pero déjeme decirle algo, acá lo importante no son solamente las 10.050.000 personas o familias, sino que es muy importante hacer énfasis en quiénes son estas familias. Estamos hablando que alrededor de
el 80% de estas familias son de estratos 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el rol social que cumple nuestro sector para llevar un energético confiable, un energético limpio a las casas de los colombianos se sigue profundizando, y 2020, si bien logramos sortear la pandemia, pues logramos también crecer el número de usuarios que se benefician con el gas natural. Y esto, los últimos 10 años, si miramos hace 10 años, teníamos alrededor de 2 millones de usuarios. Hoy ya somos 10.2 millones y adicionalmente lo que esperamos es que en la próxima década sigamos llegándole a las familias colombianas y, más importante, limpiando el ambiente al interior de los hogares de los colombianos, porque es muy importante que el gas natural ayuda a mejorar la calidad del aire, no solamente externa, pero también al interior de las casas de nosotros, los ciudadanos de nuestro país. ¿Y cómo lograrán llegar a más hogares? Porque digamos que sí, es difícil uno mirar año por año lo que se ha hecho, el trabajo, extender las redes, etcétera, etcétera, es bastante difícil, pero creo que todavía queda un reto mayor, y es por las condiciones topográficas de Colombia. A veces, o en muchas zonas del país, es muy difícil que ciertos hogares tengan y cuenten con este servicio. Es cierto, a mí me gusta ver un poco el universo que todavía logramos cubrir. Si miramos, en Colombia todavía hay 5 millones de usuarios, de familias, que están usando energéticos más contaminantes, energéticos que pueden no ser tan buenos para cocinar al interior de los hogares. Entonces ahí todavía tenemos un número de usuarios importante que crecer. Y adicionalmente, de cara a lo que vemos para los próximos años, hay unos recursos, primero de la industria. Esta es una industria que se ha preocupado por su crecimiento, que ha hecho las inversiones para llegar a cada vez más usuarios. Y adicionalmente el gobierno ha tenido un rol importante en el crecimiento del gas natural. Hay un fondo que se llama el Fondo Especial Cuota de Fomento, que se recoge con los usuarios que ya usamos gas natural. Aportamos alrededor del 3% de la tarifa del segmento solo de transporte para ir llenando este fondo, y ahí tenemos unos recursos para seguir ampliando la cobertura del gas natural en Colombia. Cuando usted habla de 5 millones que usan otros energéticos, ¿a qué se refiere? ¿A la leña, por ejemplo? Estamos hablando de biomasa en general. Algunos usan leña, algunos usan carbón, pero son 5 millones de usuarios que todavía podemos llegarles con un energético como el gas natural, que además no solamente es limpio, pero además facilita mucho la vida de las personas. El hecho de poder tener gas natural por redes, saber que el servicio lo contamos y lo tenemos de manera que es solamente abrir el gas natural y tenemos un energético limpio y eficiente, pues es muy positivo. ¿Hay alguna traba regulatoria en este momento para que se impida, o por lo menos para que esa expansión y esa mayor cobertura no se haga más rápidamente? Porque es que cuando hablamos de gente cocinando con leña, pues los efectos adversos sobre el clima son tremendos, empezando por la deforestación. Hay una oportunidad muy grande, y es que estos recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento todavía pueden flexibilizarse más para realmente beneficiar y seguir beneficiando a las familias que más lo necesitan. ¿Y a qué me refiero con esto? En la cofinanciación de lo que es la cometida, que el servicio llegue hasta la puerta de la casa, en este momento los niveles de cofinanciación están restringidos para los estratos 1 y 2 en el 20 y el 30%. Lo que nosotros queremos como sector es poder llevarle a más personas el servicio y de esta manera poder tener un porcentaje de cofinanciación mayor de la cometida. Estamos trabajando en el componente normativo y regulatorio con el gobierno nacional para que esto suceda, porque creemos que la oportunidad de poderle llegar nuevamente a usuarios que necesitan beneficiarse de este sector, que están actualmente cocinando con otro tipo de energéticos, pues podemos aprovechar el fondo y los recursos que ya tenemos a través de la cofinanciación mayor y lograr que estos usuarios también se beneficien del uso del gas natural. Pues prácticamente ya la mayoría de los colombianos están utilizando gas, se han convertido a gas en los últimos 10 años, pero siempre ha habido una preocupación sobre las reservas, es decir, ¿para cuánto tiempo alcanza el gas que tenemos, pensando en que pues ya más de 10 millones de hogares dependen de ese combustible? Pues Víctor, esta es una buena oportunidad para seguir contando y dándole la tranquilidad a los usuarios del sector, que este es un sector que cuenta con los recursos para garantizar el abastecimiento en el mediano y en el largo plazo.
pero adicionalmente que la visión del sector de gas natural es una visión de largo plazo. ¿Y esto qué significa? El país cuenta con un gran potencial en diferentes cuencas que exploramos y producimos año a año. La visión del sector debe ser que este es un sector dinámico, es un sector que tiene proyectos de inversión todos los años, y ahorita le hablo un poquito de la reactivación económica y el potencial que estamos viendo ahí, pero es importante ver que como este es un sector dinámico, tenemos todos los años proyectos nuevos de exploración y de producción, y cuando hablaba de diferentes cuencas es que actualmente del gas natural que consumimos los colombianos, alrededor del 25% de ese gas viene de descubrimientos hechos en los últimos 7 años. Esto significa que es un sector que ha logrado también incorporar nuevas fuentes a la matriz energética del mismo sector de gas natural, pero adicionalmente el potencial es tan grande que estamos hablando de multiplicar por 3 o por 4 veces la cantidad de reservas que tenemos hoy en día cuando empezamos a explorar un poco más fronteras como el gas natural costa afuera o el offshore, también conocido, digamos que es costa afuera, más allá en el mar, en las costas. Cuando miramos también otro tipo de recursos, los yacimientos convencionales, les comentaba, ya el 25% de la producción está viniendo, y también está el gran potencial que tenemos en yacimientos no convencionales, y si vemos ahí ya el gobierno recientemente dio aval para un segundo proyecto de piloto de investigación de yacimientos no convencionales esta semana. Fue aprobado hoy para la ExxonMobil, el primero fue para Ecopetrol. Una última pregunta, doctor Sarmiento, y la verdad es una pregunta que le estoy haciendo a todos los invitados que hemos tenido esta semana. ¿El sector gas natural ha visto algo raro en la reforma tributaria que pueda llegar a afectar los precios, las tarifas o al sector como tal? Consideramos que la reforma tributaria en la cual se está embarcando el gobierno es una reforma que, como lo ha socializado el Ministerio de Hacienda, es una reforma necesaria para el país. Sin embargo, ahí el llamado que hacemos como sector siempre es a revisar muy bien los sectores, la estabilidad macroeconómica del país. Vemos que hay posibilidades de seguir manteniendo un equilibrio entre lo que es el gasto y los ingresos de la nación. En una conversación que tuvimos recientemente con el Ministerio de Hacienda, estamos viendo que el gobierno todavía no ha socializado un articulado, al menos no con el sector empresarial. Estamos esperando a tener un poco más de información para realmente tener certeza de lo que está planteando el gobierno y de lo que el gobierno está viendo como posibilidades de ingresos futuros, tanto desde el componente personal como corporativo en la reforma tributaria, pero pues estamos atentos a poder ver ese articulado. Porque en el sector energía eléctrica sí están preocupados por algo que se ha dicho que podría elevar los precios de la energía en nuestro país. Doctor Sarmiento, pues seguiremos hablando. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias y una buena noche para usted y toda la audiencia. Récord entonces en Colombia en conexiones de gas natural. Cambiando de tema, con el propósito de evitar filas y aglomeraciones, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, encargado de los trámites de Catastro Nacional, lanzó una aplicación web para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera virtual, de una forma rápida y confiable. Veamos. Por primera vez, los ciudadanos podrán solicitar trámites catastrales y radicar documentos desde sus casas a través de una ventanilla integrada virtual creada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De esta manera pueden hacer todas las solicitudes, pueden radicar los trámites relacionados con sus predios y pueden consultar la información general de los predios. En la plataforma virtual Vivi, los ciudadanos pueden realizar hasta 12 trámites que antes les podría ocupar un tiempo estimado de 2 a 3 horas si se hiciera de forma presencial. Y haz clic en Más. Escoge el trámite que quieres realizar. Genial, porque mira, lo que te cuento, toda la mañana llevamos en esto y que aquí y allá. Entonces es una manera genial de que nosotros ahorremos tiempo y los trámites sean más rápidos. Entre los trámites que se pueden realizar en esta ventanilla virtual están: cambio de propietario del predio, cambios por nuevas edificaciones, construcciones, demoliciones o en el destino económico, hacer correcciones de la información de los predios, revisión del avalúo catastral, entre otros. Me parece una buena herramienta, pues va a acelerar el proceso para trámites, me parece una idea muy adecuada. Con esta plataforma, el IGAC busca tener una mayor cobertura y llegar con sus servicios a todas las zonas de Colombia de forma sencilla y ágil. De igual manera, se continúa con la atención presencial en las sedes de todo el país.
Y ahora le doy la bienvenida a Juan Fernández con su información del mundo de los negocios. Juan, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de cacao, de su producción en el país, que ha venido creciendo de manera constante desde hace ya un buen tiempo. Sin duda, es un negocio que también se ha dinamizado, sumando nuevos actores y consolidando también a otros. Para destacar la siguiente cifra del primer bimestre de este año, que indica una producción de 15.428 toneladas respecto a las 10.046 producidas en el mismo periodo de 2020. Eso es un crecimiento del 54%. Esa cifra significa la producción también más alta de la última década. En todo el 2011, para tener una cifra de comparación, la producción rondaba las 37.000 toneladas. Entre las razones de ese aumento se encuentran, además de la renovación de cacautales envejecidos, adopción de nuevas tecnologías de siembra y el uso de materiales genéticos de alta productividad. Juan, ¿y cuáles son las zonas del país donde más se cultiva el cacao? Pues mire, antes de eso, en el país debe haber unas 180.000 hectáreas de cacao sembradas, no todas de calidad ni aroma, pero se ha ido mejorando el cultivo y hay buen cacao en Magdalena, en Guajira, en Boyacá, en Santander, que es el departamento que más produce. Entre producto elaborado y semi-elaborado, Colombia exporta unos 270 millones de dólares al año y en ese mercado se destacan empresas y casos de negocio que han apuntado también al cacao de calidad, como el de Lúquer, que entró hace unos 12 años en ese negocio del chocolate premium. El grupo Nutresa también está en ese negocio con Evoc, una línea de chocolates sostenibles de calidad que se apoya también en una red de tiendas. LOC, un emprendimiento que viene creciendo desde 2013, es otro caso, o el de Cacao Hunters de la japonesa Mayumi Ogata, con agricultores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre cacao y los buenos números en su producción. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana para cerrar esta corta semana. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, ya les decíamos, 3.736 pesos con 91 centavos. Subió hoy 31 pesos con 6 centavos, precio más alto desde noviembre del año pasado. Petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 1,49%, se ubicó en $64 con 1 centavo por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.150.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,49%, jornada positiva, acción más valorizada, ISA, con una ganancia de 3,42%, y la acción que más cayó, Cemex Latam Holdings, que tuvo un retroceso de 1,35%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. La Unidad de Planeación Mineroenergética publicó este listado de los electrodomésticos que más consumen electricidad y también los que menos consumen electricidad, basados en un hogar promedio de más o menos 3,2 personas y un consumo promedio de 242 kilovatios hora en el mes. El televisor es el que más consume, el 23,3% de esa electricidad. Luego está la nevera, está siempre enchufada, 22,2%. Luego los ventiladores, 20,7%. Entre tanto, el que menos consume es el cargador de un celular, con 0,17%, aunque se recomienda desconectarlo después de cargar el teléfono. Luego viene la bombilla LED, 1,38%, y enseguida los hornos microondas con 1,65%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.